Hola curiosas y curiosos de la historia. Seguro que todos conocéis la historia de una joven princesa india llamada Pocahontas, cuyas aventuras Walt Disney llevó al cine, aunque es cierto que quizás de un modo un tanto sesgado, en 1995. Pero quizás esa historia tuvo un origen algo distinto y sobre todo menos romántico. Pues hoy es lo que te explicaré aquí, pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Hay parte de esta historia que ya os expliqué un poquito en otro vídeo, en este, donde os hablo del esclavo africano que se convirtió en explorador de Norteamérica, que por cierto es un vídeo que te recomiendo ferozmente. Pero hoy creo que es importante recordar cosillas, y es que el 17 de junio de 1527 partía de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, rumbo a la colonización de la Florida, una expedición encabezada por Pánfilo de Narváez. Tras varios contratiempos, deserciones, tormentas y huracanes, y también decisiones erróneas, llegaron a la bahía de Tampa, en el Golfo de México, en abril de 1528. Y después de los primeros contactos con los nativos de la zona, que en este caso podríamos categorizar de relaciones amistosas, Narváez decidió dividir la fuerza en un contingente terrestre y otro marítimo. Por un lado, 300 hombres por tierra hacia el norte, y por el otro, los 3 barcos con el resto de la expedición navegarían por la costa siguiéndoles de cerca por si los necesitaban. El contingente terrestre con Narváez al frente fue avanzando hacia el interior hasta los Apalaches, haciendo suyo todo lo que encontraba y dejando a su paso un rastro de nativos, ahora ya sí con un rollito no tan bueno. En los Apalaches, precisamente, no pudieron ir más allá pues sus andanzas les precedían, y sus habitantes no estaban dispuestos a sufrirlas en sus carnes. Las emboscadas, el robo de suministros y el continuo acoso obligaron a Narváez a abandonar la idea de adentrarse más al norte, así que decidió regresar a la costa para buscar el refugio de sus barcos. Pero ojo, que ya no estaban, ya que el contingente marítimo, siguiendo las instrucciones del propio Narváez, habían navegado hacia el norte ignorando que la expedición terrestre había decidido volver al punto de partida. Así que, sin saber nada de ellos y con los suministros ya escaseando, decidieron regresar a La Habana. Y una vez reabastecidos, regresaron para buscar a Narváez y los suyos. Los barcos recorrieron la costa durante un año, pero ni rastro, hasta que fondearon en la bahía de Tampa y desde uno de los barcos se envió un bote a tierra con 4 marineros para buscar algún indicio de su paradero. Nada más desembarcar, los españoles fueron capturados por los indígenas que vigilaban la flota. La expedición terrestre de Narváez había dejado muchas deudas pendientes entre los indígenas y cualquier español que se acercase a su territorio las iba a pagar. Así que fueron llevados ante el cacique Arrigua, quien decidió entregar 3 de ellos a sus guerreros y reservar para nuestro protagonista, el marinero Juan Ortiz, un ritual similar al martirio de San Lorenzo: ponerlo sobre una especie de parrilla y quemarlo vivo. Cuando estaban a punto de prenderle fuego, Ulele, la hija del cacique, se abrazó al español y rogó a su padre que le perdonase la vida. Y Arrigua, a regañadientes, se compadeció de aquel pobre españolito y accedió a la petición de su hija. Juan Ortiz se convirtió así en un esclavo de la tribu, obligándole a realizar las tareas más penosas y peligrosas. Y a pesar de que con su empeño y laboriosidad se ganó el respeto de gran parte de la comunidad, el cacique seguía recelando de aquel rostro pálido. De hecho, Ulele volvería a salvarle la vida cuando se enteró de que su padre había vuelto a las andadas con la idea de eliminarlo, y preparó un plan de huida para aquella misma noche, y nunca más se volverían a ver. Y hasta aquí llega la historia que conocemos de Ulele. De Juan Ortiz sabemos algo más. Sabemos, por ejemplo, que era un poco gafe, y es que tras su huida acabó en la tribu de otro cacique hasta que de nuevo consiguió escapar. En 1539, casi 12 años después de su captura, Ortiz se encontró con la expedición de Hernando de Soto,
convirtiéndose así en su intérprete en la Florida hasta que murió, cuando falleció cerca del río Mississippi en 1542. Y llegados a este punto, ¿no te recuerda a la historia del explorador inglés John Smith? Y también al de la princesa, ¿no? Al de la princesa Matoaka, ya que lo de Pocahontas era un apelativo cariñoso que se podía traducir como traviesa. Pues bien, a mí me recuerda mucho, muchísimo, demasiado diría yo. Pues bien, avanzamos 66 años en el tiempo hasta llegar a 1608. Es entonces cuando tenemos la primera referencia a Pocahontas, en el libro de John Smith, A True Revelation of Virginia de 1608. Pero el explorador en ningún momento menciona el pasaje en el que la princesa le salva la vida echándose encima y protegiéndolo cuando iba a ser, bueno, ejecutado por orden de su padre. Y no sería hasta 8 años después, en 1616, en una carta que John Smith envió a Inglaterra, anticipando el viaje de Pocahontas y su marido John Rolfe, que ese hecho se citaría por primera vez. Y también aparecería en su obra The General History of Virginia, de 1624. Y entonces, ¿ocurrió algo después de 1608 que hiciese recordar a John Smith esa parte de su cautiverio? Pues resulta que en 1609 se publicó este maravilloso libro que no pienso pronunciar porque es súper largo. Pues bien, en este libro del escritor e historiador inglés Richard Hakluyt se narran, entre otras muchas vicisitudes, los descubrimientos de Hernando de Soto en la Florida o la historia del explorador español Juan Ortiz y la India Ulele. Sería pues esa publicación, la de Hakluyt en 1609, que narraba las peripecias de Juan Ortiz, la que inspiraría a John Smith, su añadido con la princesa Taoaka unos 80 años después y que se plasmó en la película de Walt Disney de 1995. Pues bueno, parafraseando el dicho, si el río Mississippi suena, na ni na ni na ni na ni na ni ni na ni na ni na ni na ni na na. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Pónmelo en los comentarios. Y ahora, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que te va a gustar, seguro que sí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, quizás mejor que le des a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como EasyPromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.